Muy buenas tardes, profesora Melissa. Voy a presentar el examen integrador respecto del trabajo de la unidad 3, que estaba totalmente mal hecho. Me di cuenta después de tanto revisar y revisar de que estuve siempre trabajando con el hito final y o sea con el hito de la primera parte. Entonces ahí revisando tanto me di cuenta de ese tremendo error que además traía consigo el no haber entregado el trabajo que necesitaba retroalimentación. Ya, así que en esta oportunidad voy a presentar mi trabajo de la unidad 3. Déjeme decirle que lo tuve que cambiar por completo porque efectivamente lo que hice fue realizar una charla educativa respecto de ciertos temas, pero que no eran intervenciones sociales realizadas por alguna institución, ya sea pública o privada. Entonces, por ende, en realidad estaba todo hecho mal lo que había realizado. Así que como objetivo de este trabajo, ¿cierto? Era analizar de forma crítica, ¿cierto? La experiencia de la intervención social. Entonces, en mi caso particular, la subsanación de observaciones en la entrega final, realicé un cambio en la intervención, como le explicaba, ya que no contaba con los antecedentes necesarios para seguir avanzando en el caso práctico. Por ende, trabajaremos una intervención social implementada desde todas las dimensiones respecto de un jardín infantil que se llama Jardín Infantil Monteverde, ¿ya? Este es un proyecto institucional educativo, ¿cierto?, que como objetivo principal es poder consolidar el proceso pedagógico, ya sea social, académico y valórico entre los niños y niñas, ya con una educación intercultural desde el medio menor, o sea, desde lo más pequeñito, ya de lo más micro. Por ende, con herramientas educativas, ¿cierto? Ya sean de actividades virtuales, envío de cuadernos a los hogares, debido a la crisis pandemia que hemos tenido a nivel país. Ya, entonces, afianzando estas estrategias, ya sean motores cognitivos y afectivos, y además con la participación activa de los padres de las familias, con todos los agentes educativos, ¿cierto? Profesionales y niños también con diversidad ya sea de pueblos originarios, migrantes, ¿cierto? Distintas de grupos de minorías, perdón, grupos de minoría. Entonces, para comentar trabajo o esta intervención social se diferencia de diferentes procesos. Ya vamos a hablar del proceso inicial, primeramente en el jardín infantil, ya que dadas las características conocidas por los niños y sus familias, es necesario poder conocer cada una de las culturas, ¿cierto?, que son parte de este colectivo, que busca desarrollar una participación activa, ¿cierto?, con la mano, a la mano o de la mano de las distintas culturas, ya sea interculturalidad, multiculturalidad, ya que favorezcan los espacios de convivencia. Sabemos que la interculturalidad lo hace, ¿ya? Pero que busca, entonces, como decía anteriormente, favorecer los espacios por cada uno de los integrantes que son parte de este proceso de jardín infantil, porque hay que recordar que es un proceso de vida, ¿ya? Y que debe respetar y considerar las propias culturas que hoy tenemos inmersas en nuestra sociedad, ¿ya? Entonces, en el año se practican distintas maneras de conocer los objetivos y los resultados en el jardín. Para ello es necesario poder tener presente que uno de los objetivos principales es poder consolidar el proceso pedagógico, ya sea social, académico, valórico entre los niños, ya una educación con interculturalidad desde el medio menor, como lo decía anteriormente, distintas maneras de poder conocer los resultados, y para ello es primordial contar con las entrevistas, con las encuestas, ya donde cada uno de los diferentes actores pueden dar su opinión frente a el contexto en el cual estamos inmersos.
siempre manteniendo un respeto por las costumbres y por las formas de alteridad. Ya hay un llamado a informarse sobre las distintas culturas e interculturalidades para cada uno de los diferentes actores que son parte de este proceso social. Creo que esa es una parte del inicio escolar, que es lo que se busca. Por otra parte, tenemos también la finalización, ¿cierto?, del jardín infantil respecto en el cual estamos situados. La organización del tiempo responde, ¿cierto?, a los propósitos formativos y a la planificación que se realiza durante el año académico, considerando las bases curriculares que son muy importantes para este proceso de jardín, ¿ya? Cuya organización va a depender netamente de las necesidades, de los intereses y las características, las fortalezas propias de los niños y niñas del establecimiento, ¿ya? Y de la comunidad educativa, propiciando siempre los periodos de trabajos interesantes, creativos, novedosos, que eso es lo que hoy día la sociedad busca. Yo imprimí mi trabajo para no perderme. Se busca poder llegar, ¿cierto?, a un porcentaje de niños y niñas basado, ¿cierto?, en un proyecto sustentado en el currículo autodeterminado, ¿cierto?, que es una corriente humanista, ya realizado por distintos procesos que entregan las evaluaciones, las autoevaluaciones. Ya se realizó durante el año académico un proceso validado por la Junji que recoge los distintos procesos de institución, ya implementar acciones de plan de gestión, permitiendo permanentemente una actividad con los niños y niñas, ya sea de medios cultural, intercultural, evaluaciones sistemáticas para poder dar dicho fin al proceso académico. Ya, por otra parte, mencionar el enfoque que habla de intervención, que también lo menciono dentro de nuestro PPT. Ya, este proyecto social nace con la participación activa de las madres de distintas culturas, ya sean mapuches, migrantes, quienes tenían la ilusión de que sus niños pudieran asistir a un jardín y además de ellos poder tener estas culturas, que los otros niños también lo acepten, ya que sean parte de ello. ¿Y cuándo iba a ser esto? Cuando ellos se dirigían a sus lugares de trabajo, ¿ya? Pero con la dificultad de la pandemia se hizo mucho más dificultoso el poder trabajar, ya que tenían que cuidar a sus niños. Así que no se pudo realizar desde ese punto de vista. La Fundación Integra realizó un lanzamiento de una política pública del buen trato infantil, cuyos objetivos fueron transmitir aprendizajes en ámbitos tales como herramientas conceptuales referidas a la interculturalidad, el manejo básico, ¿cierto?, de aproximaciones didácticas desde la cosmovisión de los pueblos originarios, migrantes y desde otra educación parvularia. Capacidad para desarrollar diagnóstico participativo para aplicación de la educación intercultural en educación parvularia, que es lo que estábamos hablando respecto de este jardín, que busca en realidad eso. Ya, por otra parte, mencionar mi análisis crítico respecto de la experiencia que pude vivir frente a un contexto social, cultural, multicultural, respecto de la experiencia en la cual estamos inmersos, ¿ya? El poder analizar un proyecto social implementado por un jardín, ya sea cual sea su nombre, pero en este caso particular, Jardín Monteverde, en su marco situacional, social y cultural, se puede comprender el contexto en el que se encuentra inmerso, que responde primero de forma oportuna a las personas que viven en la zona sur. Ya son personas de escasos recursos, donde los ingresos nacen de las cosechas que se realizan a través de los distintos vecinas que son parte de este proceso, ya destinado, ¿cierto?, a los pueblos originarios, ¿cierto?, migrantes,
que en realidad no han sido tratados de la mejor manera. Porque se sabe que hay que cambiar dichas carencias que provienen de la mano con la aceptación del otro, de la alteridad. Y es por ello que este jardín implementa una forma amigable de llegar a los pueblos originarios, migrantes, ya sea a través de los niños, porque además es importante mencionar que los niños son parte importante de los procesos sociales que nosotros tenemos. Entonces, se puede visualizar que el enfoque de intervención social, donde los niños y niñas son los actores principales, además, es pertinente y bajo las bases curriculares autodeterminadas, ¿cierto?, que implementa este jardín. Ha sido pertinente, coherente con lo que ha realizado con la comunidad. Este enfoque de proyecto social en que los niños y niñas adquieran de manera progresiva los valores, las normas sociales compartidas, fortaleciendo así la formación del individuo íntegro, respetuoso por la diversidad social, siendo uno más donde los migrantes, pueblos originarios que vienen de sus países, vienen por una mejor calidad de vida, ¿ya? Entonces, para los niños y niñas contrae consigo la esperanza de que sean aceptados y respetados, ¿cierto?, por sus pares. Por ende, siempre siendo capaces de ser solidarios, respondiendo a las dificultades en las cuales estamos inmersos, ¿ya? Priorizando siempre los objetivos que tiene la institución respecto de los derechos también, ¿ya? Entonces, esta es como mi parte del enfoque, que yo le hago un análisis crítico respecto de ello. Creo que es un buen proyecto social que está destinado a la gente que hoy día ha sido desprotegida por venir de otro país. Tenemos esa tendencia de decir que son malos, que nos vienen a quitar los sueldos. Entonces, eso es lo que hay que cambiar, ¿ya? Este proyecto social, creado en el 71 con la finalidad de acoger y educar a los niños del campamento Che Guevara, que es anterior a eso tenía ese nombre, y posterior a ello le llamaron los Coyochos, dirigido también por la señora Elena Rodríguez, que de larga data se ha posicionado como un proyecto que acepta la diversidad en todas sus culturas, migrantes, entre otras. Se ha incluido todas las culturas presentes en nuestra sociedad, y que comience con la infancia, medio menor, medio mayores, es totalmente relevante para lo que hoy día estamos construyendo a nivel país, ¿ya? Esta educación intercultural no solamente debe estar hoy día en algunos jardines, no, debe estar en todos los jardines, en todos los colegios, en las universidades también. O sea, no podemos estar ajenos a temas tan importantes y relevantes como es la multiculturalidad, la interculturalidad. Creo que hoy día debe ser parte de un ramo, no solamente de los niños, sino que también de los grandes. Si no se lo pasamos a los grandes, pasémoselo a los niños. Si no ha sido así, de forma diversa. Pero no quedarnos con que, ellos no tienen por qué saberlo y no tienen por qué aceptarlo tampoco. Porque la diversidad además llama no solamente a que hay un migrante, a que hay grupos originarios o pueblos originarios, no. Hay muchas formas de demostrar la diversidad, ya sea con los distintos, hoy día con las distintas familias que ya no son tradicionales, con nuestro género, con nuestra cultura respecto de elegir si vamos a ser mujer o vamos a ser varón también, que es súper necesario. Eso sería como mi forma crítica de analizar esta intervención social. Por último, quedan ciertas dudas de cómo las familias han tomado esta forma de acercarnos a ellos,
¿ya? Y yo creo que ahí hay que hacer también un trabajo en donde conocer las opiniones respecto de ellos para también quizá poder aplicarla en un futuro. Ya, donde obviamente que se pueda construir una sociedad más justa, más equitativa, ¿cierto? Respecto de la implementación de un proyecto social destinado a las familias migrantes, ya saber si se han sentido apoyados por esta intervención social, si se les ha pedido, por ejemplo, la opinión de ciertas metodologías o estrategias. Creo que esas son preguntas que debemos hacernos quizá para un futuro. Y respecto de lo que se ha podido implementar, será lo único que necesitan realmente estas culturas diversas. Creo que esas son preguntas que hay que realizarse sí o sí, que hay que saber. Ya, y por último, por ejemplo, según la OIM, una de cada 33 personas en el mundo es migrante. Y en la década pasada era una por 35 personas. Y esta realidad va en aumento, ¿ya? Entonces es importante también hablar de los migrantes. Además de ello, los movimientos sociales, que los movimientos sociales hoy día están totalmente alineados con lo que hoy día es sociedad y además deben ser aceptados y respetados. Yo hice un paréntesis ahí y agregué información respecto de los movimientos sociales. A modo de conclusión, la educación intercultural debe ser un puente para los grupos de minorías dentro de nuestra sociedad. Se deben tomar en cuenta los paquetes de medidas a implementar. El educar desde espacios a los más pequeños es primordial para educar a una sociedad más democrática, respetando los derechos humanos con tolerancia y aceptación de la alteridad. Educar para la interculturalidad es comprender y aceptar lo diverso, tomando en consideración que es parte de nuestra sociedad. Vemos un jardín que implementa enfoques de interculturalidad, pero ¿qué está pasando con los colegios, con las universidades? Que aún no se hacen presentes estos temas que son tan relevantes a la hora de implementar con los distintos actores sociales. Profesora, creo que esto ha sido mi forma de realizar mi trabajo, que tiene que ver con la interculturalidad. Como bien le explicaba, cambié la dinámica, cambié el contexto, porque efectivamente mi primer trabajo no tenía nada de lo que efectivamente usted me estaba solicitando en el ramo. Así que lamento haberla hecho pasar quizá por alguna dificultad, pero créame que realmente no lo había entendido. Pero ahora estoy un poquito más clara y espero haber sido también clara con lo que realicé ahora. Si bien no tuve retroalimentación ni nada, me hago responsable de ello. No sé cómo me va a ir ahora. La verdad es que no sabía si enviarlo porque yo dije, mucho, quizás no me va a alcanzar. Dije, ya filo, lo voy a enviar nomás porque no es que no lo haya querido realizar, es que en verdad no entendía cómo realizarlo y quizás debía haber hablado antes. Tampoco me ordené con mis tiempos, así que asumo mi responsabilidad. Pero, como le digo, no sé cómo me va a ir. Espero que algo haya podido comprender respecto de la diversidad, de la interculturalidad, respecto de este proyecto social. Así que le dejo un abrazo y muchas gracias y agradezco la paciencia también. Chao.